El 24 de marzo de 1976, en el marco de la guerra antisubversiva, comenzó el último gobierno militar. Hoy en día, tergiversando esta parte de nuestra historia, se reivindica el terrorismo y se denigran a los héroes que evitaron que seamos Cuba. Somos conscientes que la historia se cuenta por la mitad y de forma errónea, con fines políticos. En el artículo 18 de nuestras bases adherimos que la historia sea contada y divulgada de forma completa. Cuentan la historia diciendo que el gobierno militar estableció un plan sistemático de exterminio, que los militares tenían el objetivo de establecer un modelo económico neoliberal, o peor aún desde el punto de vista histórico, que desde el 24 de marzo de 1976 comenzó un periodo sangriento que caracterizó a los años 70. Creemos que es necesario realizar este breve documental para informar lo que realmente ocurrió en aquel periodo. En primer lugar, porque es falso, y de esa manera se está condenando a muchas generaciones de jóvenes a creer en mentiras, en vez de estimular sus capacidades para adquirir una conciencia histórica. En segundo lugar, porque hoy los militares son enjuiciados injustamente mediante el Estatuto de Roma, que fue ratificado en el 2001. Es decir, se condenan a los militares con instrumentos jurídicos posteriores a los hechos consumados. También lo son por una sociedad que desconoce la verdad. El inicio de la guerrilla en Latinoamérica se da con la Revolución Cubana en 1959. Debe tenerse en cuenta que, hasta ese año, el fantasma bolchevique de la revolución de 1917 había desaparecido. En otras palabras, no había un gran miedo al comunismo. La Unión Soviética había dejado de insistir con la revolución mediante las armas. Sin embargo, la Revolución Cubana vendría a reactivar ese ideal de que la revolución no puede ser pacífica, sino armada. Fidel Castro, quien al principio era pro-yanqui, al ponerse del lado de la Unión Soviética, encendió la alarma en los Estados Unidos. La Revolución Cubana, según Fidel Castro, enseñaba que las revoluciones eran muy viables en Latinoamérica para derrotar, en palabras de ellos, al imperialismo de los Estados Unidos. Con la excusa de no hay revolución sin armas, la Revolución Cubana planteó métodos extremadamente violentos para tratar de imponer lo mismo, pero en Latinoamérica. Fidel Castro le dio el mando de las revoluciones en Latinoamérica a Ernesto Guevara, más conocido como el Che. La idea del Che era tomar las armas para instalar el modelo cubano en la mayor cantidad de estados latinoamericanos posibles. De hecho, el Che afirmaba que para imponerse no había otro camino más que la violencia. El inicio de la guerrilla en Argentina se dio en pleno gobierno de Ilía. Estados Unidos, ante el avance comunista en el continente, optó por crear una estrategia conocida como la teoría de la seguridad nacional. El episodio que interesa es la quinta conferencia de jefes de Estado Mayor de los ejércitos americanos, organizados por los estadounidenses, con el fin de debatir esta teoría que le plantearía guerra al comunismo castrista. El representante de la Argentina fue Juan Carlos Onganía, quien afirmó que la obediencia de las Fuerzas Armadas al presidente de la nación tenía un límite: la amenaza comunista. En julio de 1964 ocurrió uno de los primeros atentados terroristas. La policía había descubierto un departamento lleno de armas, bombas de fabricación casera y hasta planos de zonas del norte argentino. Queda demostrado que en los 60 el peligro de la Revolución Cubana ya existía en la Argentina. En otras palabras, podemos decir que la fase sangrienta de los 70 no tuvo su origen en el golpe de estado de la Junta Militar del 76 y tampoco crearon un enemigo. En 1966, Juan Carlos Onganía justificó su golpe de estado diciendo que Ilía ejercía un gobierno débil que no estaba capacitado para enfrentar al comunismo cubano. Nuevamente afirmamos, sea verdad o no el discurso de Onganía, que la subversión ya era un fenómeno existente antes de los 70. En este contexto nacieron los distintos grupos guerrilleros, entre ellos Montoneros y el Ejército Revolucionario del Pueblo, más conocido como el ERP. El 30 de julio de 1969, en plena dictadura de Onganía, se produjo uno de los asesinatos más significativos por parte de los guerrilleros y a su vez uno de los primeros. Augusto Timoteo Bandor, dirigente gremial peronista, fue aniquilado. En cuanto al ERP, se fundó en el año 1970 y desde un primer momento ejercieron la lucha armada como estrategia para lograr la revolución. Además, las acciones armadas también tenían el objetivo de financiar a la organización. Es por ese motivo que los atentados no se limitaban únicamente a los cuarteles militares o comisarías, sino también a sedes empresariales, como fue el caso de Telísima Argentina o Fiat. También secuestraban empresarios para pedir una suma de dinero considerable para su rescate.
En algunas ocasiones, a pesar de que se cumplía con el pago, el empresario era fusilado, como fue el caso de Antonio dos Santos Larangueira. Imitando la Revolución Cubana, no solo en el sentido castrense, sino también en el sentido social, uno de sus más grandes líderes, Mario Santucho, afirmaba lo siguiente: avanzar en el proceso revolucionario bajo el actual gobierno parlamentario hacia la liberación nacional y social es movilizar ampliamente a las masas, continuar la lucha contra las empresas imperialistas y el gran capital, atacar las raíces de la dependencia, estatizando las grandes empresas, realizando una profunda reforma agraria, desarmando el ejército opresor y armando al pueblo. Desarmar al ejército, en el lenguaje que ellos manejaban, significaba luchar mediante las armas contra ellos. Al ser una organización de izquierda, no podían dejar de lado los análisis de Marx con respecto a la violencia, las cuales, según dijo, había de distintos tipos, pero que eran aceptables. La más justificable para la teoría marxista era la violencia revolucionaria, entendida como la consecuencia directa del aumento en la explotación de los obreros. Con este pensamiento, el ERP justificaba su accionar terrorista. Montoneros fue una agrupación guerrillera similar al ERP. La violencia terrorista era su forma de accionar. Sin embargo, a pesar de ser primos hermanos, tenían grandes diferencias ideológicas. Entre ellas, Montoneros, al comienzo, se consideraban peronistas. El punto de inflexión fue la vuelta de Perón y la decepción de que el general no los haya incluido en los planes de su gobierno. El ERP, si bien nos habló de la ideología predominante, tenía aires de marxismo y se comportaban como una izquierda muy radical. Los montoneros se caracterizaban por crear héroes y martirios. En este grupo guerrillero era necesario crear situaciones de violencia para justificar su accionar terrorista y a partir de ahí crear héroes. Pero también necesitaban padecer la violencia para crear mártires, es decir, creaban situaciones de violencia esperando a ser reprimidos. Pedro Eugenio Aramburu fue uno de los ideólogos del golpe de Estado del 1955 que derrocó al gobierno de Juan Domingo Perón. Luego llegó a ser presidente del mismo gobierno de facto. Aramburu fue asesinado el 1 de junio de 1970. Montoneros se adjudicó el asesinato con el siguiente mensaje: Perón vuelve. 1 de junio de 1970. Comunicado número 4. Al pueblo de la nación. La conducción de los montoneros comunica que hoy a las 7 horas fue ejecutado Pedro Eugenio Aramburu. Que Dios nuestro Señor se apiade de su alma. Perón o muerte. ¡Viva la patria! Montoneros. Queda demostrado que era un grupo cuya violencia no conocía límites y que iban a actuar hasta las últimas consecuencias. Luego tenemos al otro asesinato simbólico, el de Juan Ignacio Rucci. Juan Domingo Perón había vuelto a la Argentina, y si bien los primeros meses fueron presididos por Héctor Cámpora, el general asumió el 23 de septiembre de 1973. La situación con los grupos guerrilleros ya era muy tensa. El 26 de abril de ese mismo año, Montoneros ya había sentenciado a muerte a José Ignacio Rucci. Y un 25 de septiembre, tan solo 2 días después de la asunción de Perón a la primera magistratura, fue aniquilado. Con respecto a este asesinato, marcó el punto de inflexión interno, fue la gota que rebasó el vaso. A partir de allí, Perón combatiría a muerte a estos grupos subversivos. Unos pocos meses después, se creó la Alianza Anticomunista Argentina, más conocida como la AAA, ideada por López Rega y avalada por el presidente de la Nación. En Plaza de Mayo, el 1 de mayo de 1974, estaban presentes no solo los peronistas, sino también los miembros de los grupos guerrilleros, quienes a pesar de la prohibición de llevar banderas, las llevaron igual. Hoy, hace 21 años, que en este mismo balcón y con un día luminoso como el de hoy, hablé por última vez a los trabajadores argentinos. Fue entonces cuando les recomendé que ajustasen sus organizaciones porque venían días difíciles. No me equivoqué, ni en la apreciación de los días que venían, ni en la calidad de la organización sindical. A través de 20 años, pese a estos estúpidos que gritan, a través de estos 21 años, las organizaciones sindicales se han mantenido inconmovibles
Y hoy resulta que algunos imberbes pretenden tener más méritos que los durante 20 años lucharon. Compañeros, que han visto caer a sus dirigentes asesinados sin que haya todavía sonado el escarmiento. El abandono de Plaza de Mayo por parte de los montoneros no fue más que la ruptura pública o simbólica con los grupos guerrilleros. Sin embargo, el peronismo no se quedaba únicamente en el campo discursivo. Un 24 de abril de 1974, tan solo días antes del episodio de Plaza de Mayo, decididos a aniquilar a la subversión, Juan Domingo Perón firmó decretos secretos en donde aseguraba que a los grupos subversivos se los iba a combatir, no solamente con el aparato militar, sino también con todo el peso de la ley y las instituciones que hicieran falta. Si retrocedemos aún más en el tiempo, desde enero podemos ver la manipulación de ciertos mecanismos legales por parte del presidente para combatir a los terroristas. El 25 de enero de ese mismo año, en un proyecto propuesto por Perón, el Congreso reformó el Código Penal endureciendo las penas contra quienes ya no eran jóvenes idealistas, sino grupos terroristas y verdaderos enemigos de la patria. La sanción de esta ley hizo que legisladores de la juventud peronista renunciaran. De esta manera, no quedan dudas que Juan Domingo Perón combatió la subversión, o en otras palabras, que los militares del proceso no fueron los primeros en padecer a la subversión armada y combatirlos con todos los medios habidos y por haber. Luego de la muerte de Perón, asumió su última esposa, María Estela Martínez, más conocida como Isabelita. En sus discursos podemos notar que su gobierno no hizo más que continuar lo que venía haciendo su esposo, combatir a la subversión armada. Decía: el gobierno trabaja sin cesar por erradicar del territorio nacional a todo aquello que signifique subversión y no se escatime esfuerzo para finalizar definitivamente la violencia de todo tipo. La presidenta María Isabel no hacía más que decir la verdad. En febrero del año 1975 firmó el primer decreto de aniquilamiento del accionar subversivo. Apuntaba específicamente a la provincia de Tucumán, donde se habían instalado los grupos guerrilleros. Estos decretos dieron inicio al operativo Independencia, un plan estatal para acabar con el terrorismo subversivo. El primer decreto de aniquilamiento decía: las actividades que elementos subversivos desarrollan en la provincia de Tucumán y la necesidad de adaptar medidas adecuadas para su erradicación. La Presidenta de la Nación Argentina, en Acuerdo General de Ministros, decreta. Artículo 1. El Comando General del Ejército procederá a ejecutar las operaciones militares que sean necesarias a efectos de neutralizar y o aniquilar el accionar de los elementos subversivos que actúan en la provincia de Tucumán. Artículo 2. El Ministerio del Interior pondrá a disposición y bajo control operacional del Comando General del Ejército los efectivos y medios de la Policía Federal que se les sean requeridos a través del Ministerio de Defensa, para su empleo en las operaciones a las que se hace referencia en el artículo 1. Artículo 3. El Ministerio del Interior requerirá al Poder Ejecutivo de la provincia de Tucumán que proporcione y coloque bajo control operacional el personal y los medios policiales que les sean solicitados por el Ministerio de Defensa. Comando General del Ejército, para su empleo en las operaciones precitadas. Artículo 4. El Ministerio de Defensa adoptará las medidas pertinentes a efecto de que los comandos generales de la Armada y de las Fuerzas Aéreas presten requerimiento del Comando General del Ejército el apoyo necesario de empleo de medios para las operaciones. Artículo 5. El Ministerio de Bienestar Social desarrollará, en coordinación con el Ministerio de Defensa, Comando General del Ejército, las operaciones de acción cívica que sean necesarias sobre la población afectada por las operaciones militares. Artículo 6. La Secretaría de Prensa y Difusión de la Presidencia de la Nación desarrollará, a indicaciones del Ministerio de Defensa, Comando General del Ejército, las operaciones de acción psicológicas concurrentes que les sean requeridas. Artículo 7. El gasto que demande el cumplimiento de la misión encomendada por el presente decreto,
hasta la suma de pesos 40 millones será incorporado en la jurisdicción 46, Comando General del Ejército, correspondiente al presupuesto del año 1975. Artículo 8. Las disposiciones del presente decreto rigen a partir de la fecha. Artículo 9. Comuníquese. Dese a Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. Martínez de Perón. Habiendo desarrollado las posturas de Perón y María Estela, podemos afirmar que ambos combatieron a la subversión a muerte, con todos los medios que tenían al alcance, y una vez más, esto se dio en el año 1975, no en el año posterior. En el 1976, ante un periodo de inestabilidad política por el vacío de poder que supuso la muerte de Perón, se produjo un golpe de Estado que era totalmente predecible, anunciado y pedido por la mayoría de los argentinos como una solución para combatir al terrorismo. Con este trabajo demostramos lo que es verdad. Los militares no iniciaron un plan sistemático de exterminio ni se enfrentaron contra simples civiles que pensaban distinto, sino contra un fenómeno altamente peligroso y que se llevó la vida de muchos inocentes en nombre de una revolución. Desde Renacer honramos a los héroes de la guerra antisubversiva que dieron su vida para evitar que la República Argentina subvirtiera el orden sistemático y constitucional mutando a una Cuba cualquiera. ¡Viva la patria!